Vamos a ver. Compartir. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? Bueno, espero que esté comprendido. ¿Ya? Si es así, les decía de que estoy jugando, pues yo puedo jugar aquí de balance, puedo tomar esto de acá, o en este caso me conviene jugar con esto. ¿Por qué? Porque tenemos como variable la temperatura T2, porque si yo coloco acá esta igualdad de este lado de este miembro, me va a quedar en flujo de masa de agua. Entonces, es por eso que yo opté por el primer miembro de esa igualdad, ¿ya? Y todo me queda en función de la variable T2. Voy reemplazando los datos, los encontrados ya, y llegamos acá, ¿ya? Donde lo que yo hago es jugar acá con esta ecuación, esta, que voy a poner un colorcito, ¿listo? Esta ecuación es a la cual yo acudo a la prueba de tanteo y error, ¿ya? Si no fuese el Excel, había que crear un programa, pero acá llegamos a esta ecuación donde, por ejemplo, T1 es dato, ya es 70, que sale del perfil de acá, este de acá, ya, 70. T2 es la, como dice ahí, ¿no? Fíjense, Norberto dice, se determina por tanteo, ya. Entonces, yo tengo que darle un valor ahí donde esos valores se sustituyen en esta ecuación, ya, y me generan estos valores. Entonces busco de que sean iguales, ya. Si por ejemplo le pongo 76, más o menos se aproxima, ¿no? Fíjense, ya. Ya con eso es suficiente. Si yo, por ejemplo, hiciera un cambio acá en cualquiera de estas variables, en vez de que el caudal de jugo sea de 1900, por ejemplo, le pongo 1800. Puedo cambiarle la temperatura de frío caliente, que fue 82. Y fíjense de que este programita me dice que llegamos a esto porque todo está enlazado. Entonces, si no hay equilibrio, yo le pongo acá, por ejemplo, pongámosle 74, más o menos, ¿ve? Se va aproximando, ¿ya? Si yo le pongo acá 75, nada, pongámosle 76, el 1 se aleja y le pongo 74, más o menos se aproxima, y le pongo 73, está por ahí. Suficiente con él, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos permite? O sea, digamos acá nos dice de que si el jarabe entró 82, ¿ya? De acuerdo a ese intercambiador que tenemos ahí, el agua, ese jugo puede enfriarse hasta 73, ¿ya? Y el agua, ¿ya? Va a entrar a 15, va a salir a 60. Tenemos de que hay un diferencial de temperatura.
quiere decir que ese intercambiador sirve para este caso. Y además de eso, nos da el caudal posible. Bueno, pero ¿será el valor correcto? Bueno, ahí tenemos el caso de que ustedes han visto de que se aproxima. Entonces, el día de ayer dije, vamos a ver cómo podemos eh, llegar a lo óptimo. ¿Ya? Entonces, el agua está entrando, o el agua va a salir con 60 grados Celsius. Bien. Nosotros podemos jugar con la temperatura que debe ser mayor a esta de acá. Yo ayer les explicaba de que puede aproximarse. Es decir, de que el jarabe o el jugo está entrando a 82 y puede llegar a 60, pero eso es con un flujo mínimo. Siempre tiene que haber un diferencial de temperatura entre el jugo y el agua, ¿ya? Y que nunca esto, hay estudiantes que he visto, no piensan, les salió de que el jugo se enfrió más por debajo de la temperatura de salida del fluido frío, que es el agua. Esto no se da. Que puede aproximarse hasta aquí, sí se puede dar. De que tiene que haber diferencia entre la temperatura de salida del agua y la del jugo, siempre tiene que haber un diferencial. Entonces, lo que hice el día de ayer, ya, efectuar este análisis. Ya, aquí, por ejemplo, esta es la temperatura de salida, que es dato del problema, que nos dice que sale con 60. Y me estoy dando un factor de 2, que T2 puede ser 62, 64. Entonces, este diferencial de temperatura, este delta, ya, que en este caso es 13, ¿no? Si saliera acá con 62, la diferencia sería 62 menos 60, 2 grados. Entonces, he creado acá esta tablita, ya, asumiendo un factor de 2, bien. Bien, entonces, acá tenemos este delta T, tenemos este delta T1 que es constante, ¿ya? Es la temperatura con la que entra el jugo y los 15 grados del agua. Entonces nos generan estos valores. ¿Listo? Y en este caso, comprarle 5, un ratito, por favor. Un ratito, 5 pesos. Ah, mira, la señora. Va a disculpar, joven. Es que vino el panadero, el pobre toca su timbre. Bueno, entonces fíjense de que lo que he hecho ya es aplicar esto, ya hallo el delta T logarítmico, y este delta T logarítmico, una vez encontrado, ya lo que hago es hallar el calor que está en función a los coeficientes globales, es decir, estoy determinando prácticamente es esto de acá, ¿ya? Donde U por A es 0,123 y este delta T que encontré me permite hallar la igualdad, los resultados de igualdad para este miembro de esta ecuación, que está con plomo. ¿Ya? Entonces,
es este. ¿Listo? Y el otro está relacionado a usar este T2, ya, en el primer miembro de esta igualdad, que está con plomo acá. El T2 lo reemplazo acá y me genera eh, la transferencia de calor en el equipo. Entonces, como ustedes pueden ver, es lo que la prueba y error, ya habíamos visto que con 73 casi se aproximan estos valores. Donde grafiqué, por ejemplo, ya grafiqué esto con esto relacionado a esta temperatura. El punto de intersección, ese es el valor correcto, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, la una es lineal, la otra es ecuación de segundo grado. El punto de intersección, ese es el valor correcto, ¿ya? Yo me aproximé acá con el valor de 73, pero este puede ser que nos permita hacer este ajuste acá. Por ejemplo, con 76, que es más alto, nos genera este valor y son apenas algunos decimales, ya puede ser 73.1, por ejemplo, se alejó, este se incrementó, pongámosle 72.8, por ejemplo, nada, ¿no? 72.85, tampoco. A ver acá, tampoco. Bueno, parece que está en 73.8. Bueno, por aquí está, ¿ya? Es lógico que aquí, digamos, si resolviéramos esta ecuación, nos va a dar el valor más exacto, ¿ya? Este está más próximo todavía, ¿ya? Este está mejor todavía. Entonces, si asumimos que es 73.6, ¿ya? El caudal del agua sería este. Fíjense cómo, por lógico, como una de las ecuaciones es exponencial de segundo grado, eh, las décimas de grado tienen una influencia por esta curva. Lo correcto sería resolver estas dos ecuaciones, ¿no? Y bueno, pero la otra forma, como está acá, se puede hacer ajustes, ¿no? No, ya no es mucho la diferencia, ¿ya? Entonces, esto implica que el resultado correcto acá, el caudal del jugo, que es este con el que entró, fíjense, el agua, entró con 15 y su caudal ya correcto, que yo le puse con blanco, básicamente nos dice Z99. Ya yo lo enganché acá, ¿ya? En este caso, sí, ¿ya? Y la temperatura T2 de salida del jugo, ¿ya? El jugo entró a 82 y sale con 73 puntos tanto, ¿ya? ¿Listo? Entonces, estos son los resultados. El corriente paralela, ya aquí lo que tengo que hacer es la corrección ahora. Aquí yo ya hice ajuste
y traté de llegar a lo más próximo, ¿no? El flujo máximo de agua. En este caso, el resultado correcto, que es lo que ustedes van a tener cuidado en el examen. Fíjense por el ajuste que he hecho, ¿no? De aproximarme. Y flujo máximo del agua, la aquí, esto de aquí está, flujo máximo del agua y la temperatura de salida del, ya. Esto acá no sé, lo he creado hace más de qué tiempo, pero lo que nos interesa es la temperatura de salida del jugo, ya, que es esto. Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Se entendió, jóvenes? Hola. Inge, disculpe, ¿a qué se refiere con corrientes paralelas? Corrientes paralelas es cuando, por ejemplo, el agua fría está entrando por acá. Se va a desplazar hacia allá y va a salir por acá. En este plano, ya podemos decir de que el sentido del flujo, tanto del jugo como del agua, tienen la misma dirección de flujo. ¿Ya? Este entra, sale. Este entra, sale. En cambio, si yo hago esto, por ejemplo, a ver lo que pasa. Si yo, por ejemplo, invierto esto. Invierto esto. Ya no son paralelas, porque este está entrando, se va a desplazar y va a salir. Este está entrando en sentido contrario. ¿Listo? Eso es en contracorriente y paralelo. Bien. Bueno, jóvenes, con esto ustedes están viendo de que esa es la forma de poder efectuar este cálculo. Bueno, la forma de que descanse un poquito, cansa hablar de hablar. Vamos a ver un video de intercambiador. A ver, este de acá. Bien. Bueno, ahora sí. Estamos grabando, ¿no, jóvenes? Oh. ¿Qué pasa? A ver. Dale con su... ¿Se observa, jóvenes? Sí, Sí, ingeniero. En el día de hoy vamos a aprender cómo analizar la transferencia de calor en un intercambiador de calor de tubo concéntrico. Los objetivos de la práctica de laboratorio con la cual pretendemos alcanzar dicho fin son calcular la razón de transferencia de calor en un intercambiador de calor de tubos concéntricos, operando en los arreglos paralelo y contraflujo,
y además analizando el papel del caudal sobre la transferencia de calor en cada uno de estos arreglos. También pretendemos determinar la eficiencia de este intercambiador junto con el factor de ensuciamiento de esta. Esto va a quedar más claro, puesto que hemos previsto explicar unos breves fundamentos teóricos para nombrar cómo es posible alcanzar dichos objetivos. Primeramente, es necesario saber que calor es la forma de energía que se puede transferir de un sistema a otro como resultado de una diferencia de temperaturas. Es decir, calor es netamente energía que se puede transferir como resultado de una diferencia de temperaturas. O sea, calor es energía. Pero nosotros en ingeniería estamos interesados en conocer la rapidez o razón con la cual podemos transferir esa energía. De esto se encarga la transferencia de calor. Esta imagen es un poquito ejemplificadora de lo que queremos. Tenemos una soda a 25 grados Celsius en un ambiente que también se encuentra a 25 grados Celsius. Allí no habrá transferencia de calor, pues no hay una diferencia de temperaturas entre la soda y el ambiente que la rodea. En cambio, cuando la soda estuviere a 15 grados Celsius y el ambiente a 25, sí existiría una transferencia de calor entre el ambiente y la soda, puesto que hay una diferencia de temperatura. Lo mismo sucede si disminuimos más la diferencia de temperatura. Entonces podemos observar que para este caso, la velocidad de transferencia de calor es 8 joules por segundo, mientras que en este caso es 16 joules por segundo, de lo que se concluye que mientras mayor sea la diferencia de temperatura, mayor transferencia de calor existirá. Nosotros en esta práctica vamos a centrarnos en el análisis de un intercambiador de calor de tubo concéntrico. Estos intercambiadores comprenden los mecanismos de transferencia de calor de convección y conducción, los cuales estaremos detallando más adelante. Principalmente este tipo de intercambiador consiste en un tubo dentro de otro, siendo que por cada tubo circula un fluido caliente y un fluido frío, distintamente por cada uno de los tubos, dependiendo de las necesidades que tengamos. Entonces, como pretendemos alcanzar 3 objetivos, vamos a explicar cómo podremos alcanzar cada objetivo. El primero era determinar la razón de transferencia de calor. Entonces tenemos que la primera ley de la termodinámica plantea que la velocidad de transferencia de calor desde el fluido caliente es igual a la transferencia de calor hacia el fluido frío. De tal manera que tenemos estas dos ecuaciones con las cuales podemos cumplir este objetivo. La primera expresa que el flujo másico por el calor específico por la diferencia de temperatura, siendo este el caso del fluido frío, va a ser igual a la razón de transferencia de calor. O la segunda también expresa lo mismo, pero para el fluido caliente. Los subíndices C y H se refieren a los fluidos frío y caliente, y esto indica el gasto de masa, el calor específico, la temperatura de salida y la temperatura de entrada. Ahora, por definición y para aprovechar esto para algo que vamos a hacer más adelante, se define el concepto de razón de capacidad calorífica como el gasto de masa multiplicado por el calor específico. Esta es para el fluido caliente y esta es para el fluido frío. Ahora, analizando este concepto, tenemos que esto representa la velocidad de transferencia de calor necesaria para cambiar la temperatura de la corriente en 1 grado Celsius. En vista de que ese es prácticamente el concepto de capacidad o calor específico. Y al multiplicarlo por el flujo másico, ya se hace solamente necesario analizar el 1 grado Celsius, del cual hace aumentar la temperatura. Entonces, si la razón de capacidad calorífica es grande, habrá un cambio pequeño en la temperatura. Y si es pequeña, habrá un cambio grande en la temperatura. No mecanicemos esto. Vamos a analizarlo un poco. Estamos diciendo que razón de capacidad calorífica es la velocidad de transferencia de calor necesaria para cambiar la temperatura de la corriente en 1 grado Celsius. O sea, si tengo una razón de capacidad calorífica grande, voy a requerir
gran velocidad de transferencia de calor para cambiar la temperatura en un grado. Bien, en este caso es por eso de que yo relacioné los datos del agua, ya, en función a la temperatura, ya, para explicar esto lo que está hablando este señor. Y para el caso del jugo, igual, dependiendo de los grados Brix, ya. Bien, voy a saltar un poquito esto, porque El segundo objetivo, que es determinar la eficiencia del intercambiador de calor. Porque que por definición sabemos que se define como la razón de transferencia de calor sobre la razón de transferencia de calor máxima posible. En este numerador tenemos la razón de transferencia de calor que la podemos calcular con las ecuaciones que hemos mostrado en la diapositiva anterior. Pero ¿qué es esto de máxima razón de transferencia de calor? Pues esto es la razón de transferencia de calor más alta que yo podría alcanzar en un intercambiador de calor. Más alta hasta el punto de que es ideal, porque es imposible de alcanzar, a menos que la longitud de nuestro intercambiador sea infinita, que no es este el caso. Entonces, les decía que necesitábamos el concepto que hemos explicado anteriormente. ¿Por qué? Porque ¿cómo puedo yo alcanzar ese Q máximo? Cuando el fluido frío se caliente hasta la temperatura de entrada del fluido caliente, o cuando el fluido caliente se enfríe hasta la temperatura de entrada del fluido frío. oh, perdón, jóvenes, eso es lo que yo les explicaba a ustedes cuando lo que les fluido frío. Parece que el concepto que hemos... Lo que les explicaba ayer y ahora también, ¿ya? Llegar a alcanzar lo que dice acá, la temperatura de salida del ruido frío, que entró a 15 salga a 60, y que el jugo que entró a 85 salga a 60, a eso se refiere, ya la cantidad máxima. Aunque, bueno, esa es la forma que lo explica. ¿No? Que anteriormente no tuviera mucha relevancia, pero vaya que sí la tiene. Pues ese calor máximo, como lo hemos mencionado en este pequeño enunciado, es directamente proporcional a la diferencia de temperatura de entrada del fluido caliente y la de entrada del fluido frío, porque esa va a ser la condición que necesito para alcanzar la mayor transferencia de calor, que ese sea mi delta de temperatura. Y este Cmin es la razón de capacidad calorífica mínima. Pues como habíamos dicho anteriormente, mientras más grande sea, más pequeña voy a tener la transferencia de calor. Entonces, si mi razón de capacidad calorífica de las dos que tengo, elijo la mínima y la multiplico por esa diferencia de temperatura, obtendré la transferencia de calor máxima posible. Más allá de que sea ideal o de que solo se logre en intercambiadores de calor de longitud infinita. Pero me va a servir para calcular la eficiencia de mi intercambiador de calor, el cual es nuestro segundo objetivo. Ahora, para el tercer objetivo, que es determinar el factor de incrustación o ensuciamiento, como también se le conoce, debemos tener en cuenta qué es esto. Pues bien, vamos a detallarlo un poco. El rendimiento de los intercambiadores de calor suele deteriorarse con el paso del tiempo, como resultado de... Bien, voy a traer un poco acá en lo siguiente, ¿ya? Y hay veces que mientras uno no lo percibe, es difícil comprender lo que este señor habla, ¿ya? Yo acá les decía, por ejemplo, en este perfil, de que lo que menciona este señor es de que la temperatura de salida
del fluido frío igual, yo les decía, a la temperatura con la que el fluido caliente sale al igual, pero no puede salir por debajo. Eso no se puede dar. ¿Ya? Lógicamente de que si usamos acá esta ecuación y ponemos acá 60, ¿qué va a pasar? Esto se va a hacer infinito matemáticamente, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos de que acá vamos a tener un caudal mínimo del agua como fluido frío. Y es por eso de que cuando él habla de infinitamente, se refiere a esto, de que acá matemáticamente se hace cero. Y en este caso, ya, acá sí que ya nos da infinito para este caso. Pero, ¿qué pasa si fuese en contracorriente? O en contracorriente lo tengo resuelto acá. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, la pregunta que hace rato su compañero me hacía es básicamente, ¿qué es en contracorriente? Aunque ya en el video ustedes han visto, ¿ya? Y aquí la otra forma de resolver es que jugo entra en este sentido y acá fluye en sentido contrario el flujo del agua. ¿Listo? Entonces estoy seguro de que aquí tenemos que hacer un análisis muy diferente en cuanto a los perfiles de temperatura. ¿Ya? Eso es lo que, por eso es que no quise seguir viendo ese video porque tenía que explicarle esto de acá. ¿Se entendió, jóvenes? Hola. Sí, se entiende. Ya, muy bien. Entonces, vamos a ver cómo se resuelve cuando tenemos flujo en contracorriente. Funcionando el cambiador en contracorriente. Vamos a cambiar acá. El otro es en paralelo, este es en contracorriente. ¿Listo? Vamos a ver si el dibujito está bien. Está bien. Fíjense, el agua fría entra por acá. Y por acá entra el jugo caliente. Jugo pasteurizado. ¿Ya? Y por acá es la salida de jugo pasteurizado. Bueno, después de enfriar. Bien. Si ya está claro esto de lo que es el contracorriente y corrientes paralelas, nosotros, fíjense de que yo cambié allá, le cambié a 1800, le cambié a 82, está enlazado a la hoja principal de la solución en corrientes paralelas. Esto también, el calor específico calculado ya, tal Pelucci. Delta T1, está bien. A ver, las densidades también. Estoy analizando si está enganchado al otro lado. La capacidad calorífica, tal Pelucci, también.
La capacidad calorífica del agua no está bien. ¿Ya? Entonces vamos a enlazar. Y, no está bien esto. Capacidad calorífica del agua. Es esto. Bien. Entonces, fíjense de que el programa hace la relación de cálculo, pero aquí cambia bastante, porque ya los perfiles cambian, ya en la forma, por ejemplo, acá, hace rato era 82 menos 15, porque este 15 partía de acá. En cambio ahora es 82 menos 60, porque 60 es la temperatura que se desea que salga. ¿Listo? Bueno, tengo 3 minutos. Vamos a hacer el control de asistencia real un ratito. Bien. Bien. Vamos a llamar a la lista, ¿ya? Gonzalo Aubiri, Presente, Inge. Brigitte Giannini, Presente, ingeniero. están viendo, ¿no? En el S, el control de asistencia. No, no sé. ¿Sí se ven? Bueno, ¿dónde está pues? Ya. Compartir. Vera Lucía Ayala. Presente, ingeniero. Muy bien. Luis David Ayala. Presente. No sé qué pasa. No quiere. Roberto Barbosa. Presente, ingeniero. Carlos Cáceres. Presente, ingeniero. Georgely Contreras. Bueno, ¿qué irán a hacer después estos faltones? De 16 clases, 2 faltan, son 14. Y esto ya no vuelve a aplicar más. Milton Cortés. Presente, ingeniero. José Armando Fajardo. Presente, Inge. Arturo Jordán. Presente, Inge. Juan Carlos Lazo. Bueno. Justin Wilder. Presente, ingeniero. Darwin Nanaco. Presente, ingeniero. Carla Andrea Molina. Presente, ingeniero. Stephanie Párraga. Presente, ingeniero. Ismael Ponce. Bueno, no entra ninguna. José Ignacio Poquiviqui. Mayeli Roca. Presente, ingeniero. Remy Renan. Bueno, Presente, jóvenes. ingeniero. Presente. Muy bien. Nos veremos mañana. Hasta luego, jóvenes. Mañana ya finalizo esto y voy a elaborar los exámenes para que tengan tiempo. Hasta luego, jovenzote. Vayan elaborando el diagnóstico. Hasta mañana. Disculpe, ¿y este va a mandar el Excel? ¿Cómo? No nos quiere mandar el Excel, digo. No, ya les mostré ahora. Ya está subido el portal. Ya lo tienen. Les mostré ahora. Ya pueden ir descargando, les decía. Pero vean y como he hecho modificaciones, se los voy a volver a reenviar mediante WhatsApp mañana cuando termine. ¿Ya? Hasta luego, jóvenes.